Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos cerrando lo que es la lección del cuarto trimestre del año 2014. En otras palabras, estamos cerrando la lección, estamos también concluyendo un año más, que se nos va un año, el 2014. Y en esta semana no solamente estamos terminando un año, sino que comenzamos un nuevo año con esperanza, con ilusiones. Por lo tanto, podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha pasado tú un año de estudios, de luchas, de tentaciones, de pruebas, pero también de victoria. Y en esta semana vamos a cerrar este trimestre con una lección muy especial. Su tema es el Evangelio Eterno. Es muy importante conocer qué significa el Evangelio Eterno. ¿Qué papel ocupas tú y ocupo yo dentro de todo este conflicto? Y cómo Dios te ha salvado a ti y me ha salvado a mí con ese mensaje de esperanza, de salvación y de grande bendición. En esta semana vamos a estudiar esta lección llamada el Evangelio Eterno. Y en este proceso vamos a disfrutar de temas muy importantes, como por ejemplo, ¿cómo era el Evangelio en el Antiguo? ¿Será que en el Antiguo el Evangelio era diferente al Evangelio de hoy? ¿O era el mismo? Esto vamos a estar disfrutando durante esta semana. Seguidamente vamos a conocer qué significa el Evangelio encarnado. ¿Qué es lo que quiere decir con esto la Biblia o la lección? Esto vamos a estar descubriendo durante esta semana. Y en este proceso vamos a estudiar cuál era el Evangelio de Pablo. ¿Será que Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen un evangelio diferente al de Pablo? Esto vamos a estar comprendiendo. Es más, vamos a descubrir en toda la Biblia qué significa este evangelio del cual hablaba el apóstol Pablo. Y en este método que vamos a estudiar, vamos a descubrir por qué Dios hizo un nuevo pacto. ¿Qué significa esto del nuevo pacto? ¿Será que en el antiguo el pacto era diferente al de ahora? ¿Será que en el futuro habrá un nuevo pacto? Vamos a estar comprendiendo todos estos temas durante el proceso del estudio de nuestra lección. Y para finalizar, vamos a disfrutar de un tema muy apasionante, como lo es, ¿cuándo será la culminación del Evangelio Eterno? Prepárate, abróchate el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos la lección de escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, el verso número 3. La Biblia dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Aquí el profeta Jeremías está diciendo que Dios se manifestó a él de una manera muy interesante. Él se le manifestó proclamando, confesando, diciendo, expresando que con un amor eterno Dios lo había amado a él. Por lo tanto, Dios le dijo, te prolongué mi misericordia. Aquí podemos ver el amor de Dios expresado de una manera bien clara. Dios se ha manifestado a mí y se ha manifestado a ti, diciéndote y diciéndome, con amor eterno te he amado. ¿Con qué? Con un amor eterno. Algo eterno es algo que no tiene fin, no tiene final, de tal manera que su amor es eterno. Y por ese amor eterno, por lo tanto, prolonga su misericordia, extiende su misericordia. Prolongar significa darle más chance, más tiempo y prolongar. Prolongar es algo así como quien dice dejarlo pasar. Y Dios ha dejado pasar todas nuestras iniquidades por puro amor. Ese es el amor incomparable de nuestro Dios. En el estudio de todo este trimestre, estudiando el libro de Santiago, hemos considerado varios problemas relacionados con el Evangelio e hicimos algunas comparaciones que se encuentran en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y por todos los Evangelios, incluso lo que dijo Jesús con relación a estos temas.
Y no es fácil comprender. Algunos se confunden y dicen que tienen que obrar para poder salvarse. Tienen que hacer esto, tienen que comer, beber, hacer, vestirse de cierta manera para alcanzar la salvación. Y déjeme decirle que todo eso está bien. Comer, beber, todo eso, vestirse, es bueno. Y hay que hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Pero nada de esas obras te va a salvar a ti, ni me va a salvar a mí. Nosotros tenemos que tener una fe que obre, que nos lleve a actuar, que nos lleve a conducirnos de una manera que sea de acuerdo al Evangelio. Así es que al entender el Evangelio es el fundamento de nuestra comisión en los últimos días y se debe de predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Tenemos que predicar lo que tenemos que comer, tenemos que predicar lo que hemos de vestir, lo que hemos de tomar. ¿Qué cosa es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno no es hablar de la bestia, el Evangelio no es hablar del diablo, Satanás y sus ángeles, no es tampoco hablar del Papa, eso no es el Evangelio. El Evangelio eterno son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y lo repito, el Evangelio eterno son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Por lo tanto, no se confunda. De tal manera que el Evangelio es algo que Dios hizo un plan y lo ejecutó en Jesucristo. El Evangelio era para salvar, el Evangelio era para redimir, el Evangelio era para rescatar. ¿Qué es la salvación por la fe? Bueno, es una creencia que enseña toda la Biblia, incluyendo el apóstol Santiago. El apóstol Santiago no enseñó nada diferente de lo que es el Evangelio, la justificación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por su sacrificio tú y yo somos salvos. Así es que vamos a ver en el estudio de esta semana temas muy interesantes. Cómo nosotros somos salvos por la fe. Aquí leo literalmente. El punto vital es recordar que la Biblia no se contradice, especialmente en algo tan fundamental como la salvación. Al terminar este trimestre, al mirar cómo se ve el Evangelio en la Biblia, podremos ver mejor cómo Santiago aparece en este cuadro más amplio del plan de la redención de Dios. Así es que tú y yo no obramos para ser salvos, obramos porque somos salvos. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos que nos enseña en este día la lección con el tema que es el Evangelio en el Antiguo Testamento.